Buenos días, hacemos la clase del viernes 18 de junio. Vamos a hacerla en dos partes, dos temas. En la primera parte terminamos con la unidad 10, haciendo el problema de choques. Y en la segunda parte empezamos con la unidad 11, presentando los conceptos de momento angular. Entonces, sistemas de partículas. Cantidad de movimiento P mayúscula de un sistema de partículas, que es la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula por separado, que son masa por velocidad de cada una. Es un concepto que ya vimos. Y en un sistema de partículas, la suma de fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento total respecto del tiempo. Teoría ya vista. Distinguimos, cuando hacemos sistemas de partículas, las fuerzas internas del sistema, que se hacen las partículas entre sí, y las fuerzas externas al sistema, que actúan sobre estas partículas, pero las hace alguien de afuera. Con esos conceptos vistos, hacemos el problema de choques. ¿Qué es? Y un poquito más general, vamos a hablar de choques y reacciones, o explosiones. Variaciones de todo esto. Explosiones. Lo cuento como una aplicación entonces del sistema de partículas y vamos a hacer primero el caso ideal. Y después discutir en los casos reales cuáles son las aproximaciones que se hacen. El caso ideal es tener un sistema de dos partículas. Bueno, después vemos qué es lo que cambia, pero el caso que se llama problema de choque o de reacciones o explosiones es un caso de un sistema de partículas con dos partículas, digamos una por acá de masa M1, una por acá de masa M2, aisladas. Es un sistema aislado, quiere decir que no hay fuerzas externas. El caso ideal, estaba pensando, es decir que es aislado, no hay fuerzas externas. O bien la suma de fuerzas externas sobre el sistema es igual a 0. Por fuerzas externas serían las que haga alguien de afuera a este conjunto de dos partículas. Este es el sistema que miramos. Vamos a ponerle un globito en azul. Dos partículas. Ese es el sistema. ¿Y en qué condiciones las miramos? Bueno, las partículas, así como las dibujé, no interactúan entre ellas. Por ahora, no hay fuerzas internas que se hagan una a la otra. En la situación, mejor lo ordeno. Les cuento lo que voy a armar. Voy a armar la situación del sistema antes de que choquen, durante el choque y después de que choquen. Que choquen es que se encuentran, se hacen fuerzas entre sí y rebotan de alguna manera. Entonces lo que quiero contar es las dos partículas. Primero están sin verse, sin hacerse fuerza. No le hace fuerza a nadie de afuera, no se hace fuerza entre ellas, son partículas libres, con velocidad constante. Entonces van a viajar como vienen. Hasta cierto momento y cierta región del espacio donde interactúan. Porque se chocan, porque se ven cerca, lo que sea, ahí sí se hacen fuerza entre sí. Entonces se empujan, cada una empuja a la otra, cambia la forma de moverse de cada una, pero después que se alejan, otra vez no se ven entre sí, o sea, otra vez no se hacen fuerzas. Entonces está la situación antes del choque en que no se hacen fuerza entre sí, la situación del choque, cuando se hacen fuerzas entre sí, fuerzas internas del sistema, y la situación después del choque. Entonces, la situación antes del choque, ya que pongo las palabras, lo voy contando, es que las partículas no se hacen fuerza entre sí. Si esta viene con una velocidad v1, que voy a llamar v1 con una a acá de antes, y esta con una velocidad v2 antes, bueno, estarán viajando en línea recta, porque antes no hay fuerzas internas. Tampoco hay externas, entonces no hay nada. ¿Qué hace cada partícula? Hace un movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, línea recta. Llegan a algún lugar donde se ven. Esta con esta están suficientemente cerca, entraron en contacto, lo que haya pasado, para que se hagan fuerzas internas. Entonces, acá está la 2, acá está la 1,
y la 2 hace fuerza sobre la 1, digamos para allá. Y esto es lo que solemos llamar F2,1, que hace la 2 sobre la 1. Y la reacción que hace la 1 sobre la 2, que solemos llamar F12, que hace la 1 sobre la 2. Esto pasa entonces, si venimos arrastrando la historia, antes no se veían. Esto sería el durante del choque. Durante. Se ven. Y como se ven, se hacen fuerza. Y si hacen fuerza son capaces de, cada una, cambiar la cantidad de movimiento de la otra. Entonces, en esa interacción ya no están viajando en línea recta, ya no sé, les pasó algo. Por ejemplo, se repelen. Se siguen repeliendo y las trayectorias van a curvarse. Pero no vamos a mirar el detalle del durante el choque, porque esas fuerzas en principio dependen del tiempo. Desde ya dependen del tiempo porque, fíjense, primero valían 0, después valen algo, y después van a volver a valer 0. O sea, aparecen, se prenden y se apagan, son funciones del tiempo. Lo que vamos a estudiar es, cuando ya se separaron suficiente para no interactuar, para que no haya más fuerzas internas, ya vamos a la situación después del choque. Y después, de vuelta, estamos sin fuerzas internas. Entonces, ¿qué pasó? Voy a tener que borrar un cachito del título porque se me fue el dibujo. Después que dejan de verse, resulta que la partícula 1, con su masa, m1, sale con una velocidad distinta que como venía. Venía con una velocidad, sale con otra. Así que esta velocidad la voy a llamar v1 después, con una d. v1 después. Y esta partícula 2, que hizo su historia, bueno, después que dejan de verse, sale con su velocidad v2 después. Esta es la m2. Entonces, en el proceso, el tiempo corre para este lado, digamos. Las velocidades en general son función del tiempo, pero se mantienen constantes porque no hay fuerzas internas hasta que chocan. Después las velocidades cambian con el tiempo. La velocidad cambia con el tiempo, hay aceleraciones, hay cambio de velocidad. No sabemos trabajar muy bien ahí porque estas fuerzas no las conocemos muy bien, entonces vamos a seguir, y lo que sabemos es que cada una cambió su cantidad de movimiento porque la otra la empujó. Y después tenemos velocidades que, bueno, podrían seguir dependiendo del tiempo, pero como otra vez no hay fuerzas internas, otra vez estos movimientos son rectilíneos y uniformes. Por eso es que podemos hablar de velocidad antes. Depende del tiempo, en cualquier tiempo antes es lo mismo. Permiso. Hola, perdón. Estoy en clase, Silvi. Y ya estamos con Eugenia en casa. Perdón. Entonces, en lugar de hablar de V1, que es función del tiempo, y de V2, que es función del tiempo, usamos unos cartelitos más apropiados al problema. V1 antes, V1 durante, V1 después. Es la evolución en el tiempo. Pero tenemos valores constantes antes y después. Y en general los problemas trabajamos con qué pasa antes como dato, qué pasa después como pregunta del problema. Entonces, insisto, las velocidades dependen del tiempo, pero las anotamos de una manera: un valor constante primero, un valor que no me voy a fijar y un valor constante después. Antes y después, en estos cartelitos, es casi como poner el valor de tiempo, pero en las situaciones antes y después. Bueno, y en el durante hay fuerzas internas. Sí hay. Y suelen ser muy importantes. Imagínense que el tiempo durante es cortito. O sea, chocan, puff, una explosión, un choque, hizo ruido y ya se separaron de nuevo. Estamos pensando en eso. Entonces, durante lleva un tiempo delta t pequeño. Eso es, o sea, no es que estoy haciendo teoría de cómo es la naturaleza. Estoy describiendo cómo es el problema que llamamos choque y que aparece en muchos ejercicios de la práctica. El problema es así. Una fuerza
interna en poco tiempo, capaz de cambiar apreciablemente las velocidades. O sea, de esta velocidad que venía en esta dirección a esta que sale en aquella dirección, ha cambiado mucho. Y quizá, no sé, venía rápido y ¡puf!, se frenó en seco y cambió la velocidad de golpe. Entonces hay un delta V. Delta V1 será la cantidad, la velocidad de la partícula 1 después menos la velocidad de la partícula 1 antes. Y hay un delta V2 también. O sea, cambia la velocidad V2. Sería la velocidad de la partícula 2 después menos la velocidad de la partícula 2 antes. Y estas cantidades son apreciables. O sea, en un tiempo pequeño, cambios de velocidad importantes. No digo cuánto valen, pero una cantidad apreciable. Y entonces, ¿qué pasa con las aceleraciones? La aceleración media de la partícula 1, pongamos media, porque ¿se acuerdan que aceleración media era comparar velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo transcurrido en un intervalo de tiempo? No instantáneo, no intervalo. Este intervalo puede ser una centésima de segundo o una milésima, pero es un intervalo. Entonces hablamos de aceleración media, que es cambio de velocidad sobre cambio de tiempo. Y si tenemos un cambio apreciable de velocidad en un tiempo pequeño, estas aceleraciones son típicamente grandes, importantes. Y lo mismo con la partícula 2. Variación de velocidad 2 sobre tiempo transcurrido, grande. Entonces, como las aceleraciones son grandes, aunque no sepamos, seguro son grandes. Porque vemos las velocidades, las vimos que cambiaron. Medimos el tiempo, nos dimos cuenta que es recortito. Entonces sacamos como conclusión que las fuerzas que actuaron deben ser muy grandes. ¿Sí? Para cambiar la velocidad de una partícula de cierta masa en poco tiempo, cambiarla mucho en poco tiempo, tengo que aplicar una fuerza grande. Y las fuerzas que actúan acá son las fuerzas internas, que hacen una sobre otra. Entonces las fuerzas en los choques de una partícula sobre la otra suelen ser muy grandes, pero muy grandes. Con respecto a las normales, las tensiones y todo lo que trabajamos, realmente muy grandes. Tanto que son capaces de abollar, romper, etc. Hacen ruido. Entonces, estamos pensando en este problema. Partículas sin interacción, fuerzas importantes entre ellas en poco tiempo, partículas sin interacción de vuelta. Y queremos comparar la entrada con la salida, el antes con el después. Sin preocuparnos mucho de qué pasa acá, porque son fuerzas grandes, difíciles de medir, no accesibles en general. Y si pensamos en que estas fuerzas actúan en un instante de tiempo, si uno pone la fuerza interna, pongamos el módulo de la fuerza interna, que es lo mismo para la 1,2 y la 2,1, son acción y reacción. El módulo en función del tiempo, y bueno, está el antes, donde la fuerza vale 0. Está el después, donde la fuerza vale 0. Y está el durante, que es un tiempito delta t, donde la fuerza es un valor grandísimo. Entonces, típicamente el perfil en el tiempo de la fuerza interna entre una partícula y otra en el choque es 0, grande un ratito y 0 de vuelta después. Este tipo de fuerzas son las que provocan un cambio en la cantidad de movimiento. La integral de la fuerza diferencial de tiempo se llamaba impulso de la fuerza, y es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula sobre la cual actúa. Todo eso es teoría de antes. La vamos a usar un poquito, pero no lo voy a explicar de vuelta ahora. Entonces, este es el panorama de qué llamamos choque. ¿Y cuál es la teoría de esto? Vamos a borrar un poquito. La teoría entra en un renglón. La teoría es que el sistema es aislado. Entonces, si no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento total del sistema, P mayúscula, antes, y la cantidad de movimiento del sistema, P mayúscula, después, son iguales. Sistema aislado, se conserva la cantidad de movimiento del sistema. Y en lugar de decir en el tiempo 1, en el tiempo 2 y en el tiempo 3, decimos antes y después. Por este patrón de problema que tenemos. Entonces, ¿qué es la cantidad de movimiento del sistema? Lo traduzco, lo paso en limpio acá abajo, ya saben, pero lo paso como para usarlo en los problemas. Cantidad de movimiento del sistema. Antes se calcula como la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula, la 1 y la 2. O sea, M1 por V1 antes más M2 por V2 antes
que es la cantidad de movimiento del sistema, como venía. No cambia porque no hay fuerzas externas, las fuerzas internas no cambian la cantidad de movimiento, y entonces cuando vengo al final tengo lo mismo. Así que esta cantidad es igual a el P después del sistema, masa 1 por velocidad 1 después, más masa 2 por velocidad 2 después. Y yo diría que acá ya planteamos el problema de choque. En principio, en todos los choques pasa esto. No, en principio y en final, es así. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, primero observen que es una cantidad, es una ecuación vectorial. Si tenemos un problema en una dimensión, tipo que las velocidades son todas en el eje X, y cuando rebotan o se empujan al otro sigue siendo eje X, y bueno, esto tendrá una parte X, y nada más. Pero en otros problemas que se plantean en el plano, dos partículas vienen, las velocidades forman cierto ángulo, chocan, y después salen con otras direcciones. Entonces importan los módulos y los ángulos, o bien los vectores con sus dos componentes. Vamos a trabajarlo en la práctica, la parte técnica con componentes. Y después en la respuesta ustedes averiguarán módulos y ángulos. Esto se trabaja entonces cuando estamos en el plano, en una componente X, una componente Y. Y típicamente llevan un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si fuera en el espacio, serían tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Al hacer un problema, ustedes van a contar cuáles cosas son datos, cuáles cosas tienen que averiguar, y si tienen igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, está listo para despejar. No hay más que eso. Bien. Entonces, los problemas se ponen a veces más divertidos porque algunos directos le dan los datos suficientes para despejar de acá y listo, y otros no, tienen un poquito más de vueltas. Entonces son vueltas del tema, que vamos a agregar ahora. ¿Cómo va hasta acá? En un pizarrón, ¿quedó prolijo? Ustedes se encargan de que estos son vectores, y entonces separan la componente X y la componente Y. Ustedes escriben todo lo que yo dibujé respecto a un sistema inercial. Ahora vamos a conversar un poquito de eso. Todo esto, por supuesto, tiene valores concretos cuando miden las velocidades respecto a un sistema de referencia, que vamos a poner por acá afuera, con su eje X, su eje Y, que les estoy contando acá. Y al sistema de afuera, que es un sistema inercial, para poder usar la segunda ley de Newton, se lo suele llamar sistema de laboratorio. Sistema de laboratorio. Bien. ¿Alguna respuesta, comentario? ¿Hasta acá? Bueno, van llegando a respuestas. Por ahora entiendo bien. Entonces, la cuestión de ustedes es llevar esto a la práctica. No voy a hacer un ejemplo hoy, pero llevan esto a la práctica. Ubican cuáles son las dos partículas de interés. Ubican si estamos en esta situación de que es aislado, si realmente no hay fuerzas externas. Típicamente no se preocupan por las fuerzas internas y resuelven los datos finales. Con los datos finales, velocidad después, o sea, si eran datos los iniciales y averiguan los finales, podrán averiguar el cambio en la cantidad de velocidad, la velocidad de cada uno. Pueden calcular, si les dicen el tiempo que duró el choque, pueden calcular la aceleración media. Pueden calcular cuánto cambió la cantidad de movimiento, que no lo escribí. O sea, pueden averiguar un montón de cosas del tema, averiguando qué está pasando después del choque. Violeta, no es un tema nuevo. No, empecé diciendo esto es una aplicación, es el cierre de la práctica 10. Toda la teoría te sonó conocida, por supuesto, es la que ya sabemos. ¿Qué es lo que hago en este compacto? Que al problema que se llama choque típicamente, es un problema característico de estas prácticas, y es el problema de dos partículas. O sea, más simple que si pusiera 3 o 4. Y es un problema sin fuerzas externas. O sea, más simple que si hubiera fuerzas internas. Entonces, termina siendo un problema simple dentro de lo que es el panorama completo de la clase 10. ¿Sí? Es lo que venimos viendo y perfecto, eso quería conseguir. Entonces, el patrón de trabajo en choques, y lo repaso porque es un problema típico y porque suele ser problema de parcial, es así usamos la teoría cuando hay choques. Vamos a calcular alguna cosita más. Bueno,
anotar alguna cosa más. Está el antes, el después, hay fuerzas internas, delta T pequeño, ya lo dijimos. Uno puede calcular el cambio en la cantidad de movimiento de cada partícula. O sea, una cosa es mirar el sistema y otra cosa es mirarlo por separado. Acá estoy mirando por separado las partículas. Cambio la cantidad de movimiento de la partícula 1 y de la partícula 2. Esto va a ser masa 1 por V1 después menos V2 después. Perdón, masa 1 por V1 después menos V1 antes, o sea, ¿cuánto cambió V1? O sea, M1 por delta V1, como está escrito allá arriba. Y el cambio de la cantidad de movimiento de la partícula 2 es M2 por delta V2. Si calculan las velocidades de salida, tienen los cambios en las cantidades de movimiento. Y resulta que estos cambios en cantidad de movimiento son iguales y opuestos. O sea, misma dirección, mismo sentido, son vectores opuestos. ¿Por qué? Porque si sumo delta P1 más delta P2, me tiene que dar delta P mayúscula, el cambio de la cantidad de movimiento del sistema total, y eso tiene que ser 0. Porque el sistema es aislado. Porque P antes mayúscula y P después mayúscula son iguales, P mayúscula no cambia, este es mayúscula. Entonces, en los choques, aunque no les pregunten mucho los problemas, yo quiero, para la teoría y para el final, decir, en los choques, lo que se produjo es, entre la situación antes y después, hubo un cambio en la cantidad de movimiento de una partícula y también de la otra. Pero se compensan entre sí. Lo que se puede pensar que la partícula 1 por ahí perdió cantidad de movimiento y la 2 lo absorbió. No está muy bien decir ganó y perdió, porque esos son signos más y menos. Y estos no son escalares, son vectores. ¿Sí? Pero la idea es, la partícula 1 cambió su cantidad de movimiento. Y lo que cambió, se lo pasó a la otra. ¿Por qué? Delta P2, o sea, desde acá se puede despejar, que lo que cambió la cantidad de movimiento de la partícula 2 es menos lo que cambió la cantidad de movimiento de la partícula 1. O sea, si P1 cambia su cantidad de movimiento, P2 absorbe ese cambio, de tal manera que la suma de los cambios da 0. Entonces, se dice que en los choques hay una transferencia de cantidad de movimiento. Y no sé si borrar. Sí, ya podría borrar, me parece, y hacer un dibujito de esto. No quiero borrar todavía. Lo voy a hacer acá encima, permítanme, ya que estoy escribiendo en azul. A la cantidad de movimiento transferida se la suele llamar en muchos lados con el vector Q. La letra Q. Sí, yo creo que es por orden alfabético nada más, porque terminé con P y se me ocurre Q. Q es la cantidad de movimiento que la partícula 2 absorbió y es menos la cantidad de movimiento que la partícula 1 perdió. Entonces, a este Q se lo llama momento transferido, momento lineal o cantidad de movimiento transferido. Lo que hay en un choque es una transferencia de cantidad de movimiento. Una le pasa cantidad de movimiento a la otra. Y entonces lo voy a dibujar con alguna flechita, un dibujito, un rulito. Como que durante la interacción, la partícula 1 le pasó una cantidad Q de cantidad de movimiento a la partícula 2. Entonces, si esta venía con una cantidad de movimiento P1 antes, va a quedar con lo que traía menos Q, porque se le fue. O sea, M1 por V1 después es M1 por V1 antes menos Q, menos lo que cambió. Y esta venía con la cantidad de movimiento y va a salir con una cantidad de movimiento como la que tenía más Q. ¿Por qué? Una le pasó a la otra. Este dibujito ayuda a la idea de hablar de hay una cantidad de movimiento transferida de una partícula a la otra. Lo que cambió una tiene que ver con lo que cambia la otra. Y el mano a mano, el comparar mano a mano se hace no por velocidades, sino por cantidades de movimiento. Si una partícula es mucho más masiva que la otra, y bueno, cambia un poquito su velocidad, pero cambia mucho su cantidad de movimiento. Por eso las partículas gordas en los choques se alteran menos, y las chiquitas, ¡pum!, salen rebotadas. Porque tiene una cantidad de movimiento transferida, que si es poca masa es mucha velocidad. Y al revés, si es mucha masa es poca velocidad.
Entonces, en los choques las partículas masivas van más bien derecho y las otras, las chiquitas son las que más rebotan. ¿Sí? Cualitativamente. Todo eso se puede pensar entonces en términos de momento lineal transferido, y por estas cosas que pongo en azul, que son muy limpias de escribir, me parece, es que trabajar con cantidad de movimiento es mucho más apropiado que trabajar con velocidades. Acá están todas las masas dando vueltas, y si uno trabaja con P, están directamente los P. O sea, acá uno podría poner P1 minúscula de la partícula 1 antes, más P1 de la partícula P1 minúscula. No, perdón. P2 minúscula de la partícula 2 antes, igual a, bueno, P1 después, más P2 después. Más vale que es lo mismo, como decía Violeta recién, ningún tema nuevo. Pero en la práctica suena hablar mucho de masa por velocidad, y a veces se me olvida un poco que lo que están haciendo es comparar mano a mano cantidades de movimiento. Insisto un poquito en la T12 para no olvidarse de eso. Y si hay una cantidad de movimiento transferida, hay una fuerza. Vamos a borrar acá lo de las velocidades. Y sigo en azul. La partícula 1 cambió su cantidad de movimiento. ¿En cuánto tiempo? Y en un tiempo delta t, el tiempo que tardó la interacción, el choque. Desde que se enteró una que la otra la empujaba hasta que se volvieron a separar. Y entonces, a partir del cambio de la cantidad de movimiento medio en todo el intervalo delta t, uno puede calcular la fuerza media, yo le pongo estos ganchitos de fuerza media, que sufrió, que actuó sobre la partícula 1, que le hizo la 2 a la 1. Y eso es fuerza media, variación de la cantidad de movimiento, dividido tiempo transcurrido. Este delta P de cada partícula, que les vengo insistiendo, está al ladito de calcular una fuerza. Pero no la fuerza instantánea, esa que crecía y bajaba, sino la fuerza media. Fuerza en general es derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo, instantáneamente. Creo que es fácil mirarlo ahora. Si instantáneamente la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la 1 es la derivada de la cantidad de movimiento de la partícula 1 respecto del tiempo, a nivel medio, la fuerza media es, en lugar de derivada, delta P sobre delta T. Entonces, si ustedes calcularon los cambios de velocidades, calcularon los cambios de cantidad de movimiento, también pueden calcular la fuerza media que hizo una partícula sobre la otra, como delta P sobre delta T. Y para la partícula 2, la fuerza que hace la 1 sobre la 2, en valor medio, es la variación de la cantidad de movimiento de la partícula 2 sobre el tiempo transcurrido. Y más vale que estas dos cosas suman 0. Delta P1 y delta P2 son opuestos y suman 0. Y eso no es más que una manifestación de que las fuerzas internas cumplen la tercera ley de Newton. Son vectores opuestos. ¿Sí? Entonces, que este delta P1 y delta P2 sean iguales como con un signo menos, o sea, opuestos, es sinónimo o reflejo o consistente con que las fuerzas internas son un par de acción y reacción. No puede ser de otra manera todo esto. Las fuerzas internas, tercera ley de Newton, dicen que son iguales y opuestas, diciendo rápido. Y entonces producen cambios en la cantidad de movimiento iguales y opuestos. Delta P1 y delta P2 son cosas que suman 0. Bien, otra vez el recorrido de la teoría para analizar qué está pasando, aparte del problema que en la práctica más bien se usa este recuadrito y lo otro, por ahí hay preguntas complementarias que hacen pensar en estos temas. Bien, vamos hasta ahí. Nada muy nuevo entonces. Otro punto de vista. Todavía teoría, o sea, todavía repaso de teoría, o más que repaso, sí, uso de la teoría, aplicación de la teoría que nos hace repasar. Lo que no conté acá, lo que no presenté en la charla, es la idea de centro de masa y sistema de centro de masa, que está bueno mirar. Entonces,
Estoy repasando lo que borré sin querer. Tenemos las dos partículas viajando sin verse, sin hacerse fuerza antes del choque. Y el centro de masa será una cosa que anda por acá. En este dibujo. Cuando las partículas viajan, el centro de masa también viaja. Y el centro de masa lleva una velocidad que va a apuntar justo al punto de choque, que es la velocidad del centro de masa, que es constante, porque el sistema es aislado. Si ponemos la masa del sistema completo, que es m1 más m2, por la velocidad del centro de masa, masa del sistema por velocidad del centro de masa, nos da la cantidad de movimiento, que es constante. Es igual antes que después. Como las masas son las mismas, la velocidad del centro de masa antes y después y durante el choque es siempre la misma. Vamos a poner constante. Entonces, en esta historia, el centro de masa que estaba acá antes de que se vean, está acá cuando chocan. Si el choque es bien ideal, diríamos que las partículas son puntuales, que el tiempo de interacción tiende a cero, y entonces se ven en un punto y enseguida no se ven. El choque ideal es, me faltó decir, sistema aislado, fuerzas que no existen se prenden y se vuelven a apagar en un tiempo delta t, con delta t yendo a cero. La parte ideal tiene este ingrediente, no lo puse antes, el tiempo de la interacción re chiquito, tan chiquito como uno quiera. Entonces ni siquiera tienen tiempo de moverse las partículas cuando se ven. Chocan en un punto y salen de un punto. Y uno lo dibuja directamente, flechas, punto de choque, flechas de entrada, que son la velocidad o cantidad de momento, punto de choque y fuerzas de salida y velocidades de salida. Esto que hice acá como el durante, me sirvió para la explicación, pero si lo desaparecen ahí queda como un puntito en el dibujo. Ahí. Entonces, les decía que el centro de masa lo vengo rastreando, en el momento de chocar está donde están las partículas, y después está otra vez entre medio de las partículas. Y el centro de masa hace una trayectoria con rectilínea y uniforme. O sea, hace un movimiento rectilíneo uniforme, trayectoria recta con velocidad constante. Entonces, si subimos un sistema de referencia al centro de masa, va a ser un sistema inercial. Siempre que pongamos los ejes rojos estos paralelos a los azules, ¿no? Siempre que no lo dejemos rotar. Entonces va a ser un sistema inercial. Y como es un sistema inercial, se puede trabajar tranquilamente las leyes de Newton arriba del sistema inercial. Entonces una ventaja de trabajar con choques es que el sistema del centro de masa es inercial y nos sirve para discutir el problema desde otro sistema, otro punto de vista. ¿Cómo se ve el choque en el sistema del centro de masa? Esto les quiero contar. El X', el Y', el centro de masa, donde pienso que estoy parado como observador, ahí. Y lo que pasa es que las partículas se acercan al centro de masa, coinciden en el centro de masa y después se alejan del centro de masa. Estas se van a ir acercando, coinciden y después se alejan. Entonces, la única manera, o sea, no tiene mucha variedad. Desde el centro de masa, un choque siempre se ve así, miren. El antes son dos partículas, M1 y M2, con velocidades, que los voy a poner en rojo porque son respecto al sistema de centro de masa, que apuntan al origen, al punto donde van a chocar. Esta es B1' por centro de masa antes, y esta es B2' por estar al centro de masa después. Viajan, chocan acá y salen. Y cuando salen, otra vez ambas se alejan del origen. Y salen de golpe, si venían en esta dirección, no sé, pueden salir en otra dirección. Entonces, la partícula 1 después tiene una velocidad V1' por estar en el centro de masa. Después, para allá. Y la partícula 2, tiene que estar enfrente. Ahora discutimos por qué. Pero no puede hacer otra cosa que irse. O sea, si chocaron al origen, se alejan del origen. Y viaja a una velocidad B' por estar en el centro de masa, 2 porque es la partícula 2, después. Y sería, venían así,
chocaron y salieron así. O sea, si esta mano izquierda es la 1 y la derecha la 2 mía, chocaron así y salieron así. Visto en el centro de masa, todo proceso de choque es llegar al origen con cierta velocidad cada partícula, pero las dos en la misma dirección, y salir del origen otra vez en la misma dirección. ¿Cuánto giraron? Es en fondo es la variable relevante para describir el choque cuando estamos en el sistema de centro de masa. Y les vengo diciendo, pero no lo escribí, por qué estos dos vectores apuntan igual y al origen, y estos dos vectores apuntan igual y al origen. Porque en el centro de masa uno sabe que la suma de las masas por las velocidades, m1 por v1 más m2 por v2, prima, porque está en el centro de masa, es siempre de a cero. Es una propiedad del centro de masa. Y entonces esto vale antes, porque vale siempre, y también vale después. Y esta condición, que vale siempre para las partículas en un centro, vista del centro de masa, dice que M1, que la cantidad de movimiento 1, M1 por V1' y M2 por V2', suma 0, quiere decir que son vectores opuestos. O sea, este y este para sumar 0 tienen que apuntar en contra. La única manera de que sumen 0 dos vectores. Entonces, el problema de dos partículas, esta condición de centro de masa dice, mira, las dos partículas, tanto antes como después, se están moviendo siempre una en dirección opuesta a la otra. Entonces una propiedad que hace que si uno los datos que tenía los transforma al centro de masa, al sistema de centro de masa, entonces en este sistema de centro de masa es más fácil trabajar. Son problemas, si el problema no es muy directo, o sea, lo pueden trabajar como hoy, visto desde el laboratorio. Y si hay alguna complicación, tomarse el trabajo de calcular la velocidad del centro de masa, transformar los datos iniciales, velocidad de cada partícula, a cuánto vale en el centro de masa, los deja con un problema mucho más fácil de resolver cuando lo plantean en el centro de masa que el original. Más fácil que decir, más directo de ver las cosas. Entonces, se recomienda, a veces lo pide explícitamente el enunciado, a veces les gusta a ustedes hacerlo. Si te dan un problema visto desde el laboratorio, hacer el trabajo de cambiar de sistema de referencia y resolverlo en el centro de masa porque les va a facilitar la vida. Una vez resuelto en el centro de masa, tienen que saber volver y dar las respuestas tal cual se ven desde el laboratorio. Bien, ese era otro bocadito que les quería contar. Preguntas, bien. ¿Chocan pero nunca se rompen? ¿O es como que rebotan entre sí? Sí, el choque ideal dice también, buena pregunta, que tenemos dos partículas distintas que van a mantener su identidad. O sea, chocan, salen y son la misma partícula, las mismas dos. Si las partículas se rompieran, tendría que trabajarlas así. Una partícula que viene y se rompe, en realidad no es una sola partícula. Son dos o tres partes que vienen juntas y después salen cada cual para su lugar. ¿Sí? Entonces, un problema donde la partícula se rompiera en fracciones, ya no lo trato como un problema de dos partículas. Lo trato como más partículas que venían juntas y después se van a separar. ¿Sí? Bien. Y entonces, lo único que puede pasar es que rebotan entre sí. ¿Sí? Que rebotan entre sí. Buena pregunta. El choque que estamos haciendo de dos partículas es suponiendo que las partículas que entran son las mismas que las que salen. Si se hubieran fraccionado, partido, tendría que hacer un enfoque, un modelo, una descripción, no como que era una partícula, sino varias juntas. Ese es el secreto de partirse. Varias juntas, todas con la misma velocidad y después con distintas velocidades. Pero ya es un sistema de quizá de más partículas. Bien. Hasta acá, y no voy a hacer ejemplo hoy, es toda la discusión de cómo es el choque usando la conservación de la cantidad de movimiento, visto desde el laboratorio o desde el centro de masa. ¿Cómo es un choque real? ¿Qué pasa si en lugar de ser ideal, te dicen, no es ideal, es real? Bueno, real lo vamos a hacer aproximado como si fuera inercial. Ideal. Digo de vuelta. ¿Qué pasa si no es ideal? Y bueno, nos salimos de alguna de estas condiciones. Y ahora discuto de cuál nos podemos salir. Vamos a ver si tiene sentido aproximarlo como
si fuera ideal, despreciando cosas. Bien. Brian, habla de energía. Enseguida voy a hablar de energía. Sí. Pero antes de hablar de energía, les quiero decir cómo es el choque real. Entonces, en un choque real, un caso real, digamos, y lo que pasa es que cuando las partículas chocan, bueno, vamos a chocar acá. Pero mientras las partículas viajan, y probablemente hay fuerzas externas, o sea, se nos cae que es aislado. Entonces, si viene una partícula, tiro al aire cosas. Me doy maña y tiro una cosa y tiro otra para que choquen en el aire, imagínense. Bueno, una viene haciendo su trayectoria parabólica hasta que se pega la otra. Y la otra viene haciendo también su otra trayectoria parabólica hasta que chocan. Y acá chocan y después salen. Bueno, esta viene con la velocidad V1, esta con la velocidad V2, la V1 y la V2. Y cuando chocan, y bueno, salen con velocidades distintas. Pero después, si están en el aire, y bueno, de vuelta cada una hace su parábola. Por ahí la 1 rebotó y hizo esto. Y no sé, porque la otra le pegó de abajo y la tiró para allá. Y la que venía para abajo medio rebotó y hizo esto. Vamos a hacer así, está más razonable. Y este es el antes y este es el después. Entonces, ¿por qué esto es así? Bueno, porque hay fuerzas externas. El peso de cada partícula en este dibujo que estoy haciendo. Si hay fuerzas externas, el sistema no es aislado. Y si no es aislado, no podemos decir que la cantidad de movimiento antes y después son iguales. El cambio en la cantidad de movimiento es igual al impulso ejercido por las fuerzas externas. Ahora, sí sigue valiendo, sí sigue funcionando en el choque real, en que este durante tardó un tiempito muy pequeño. No tenderá a cero, pero pequeño. Entonces, ¿qué pasa en el durante? Vamos a hacer un zoom de esto. En el durante, la partícula 1 y la partícula 2 se chocan y se hacen su fuerza interna. La 2 sobre la 1 y la 1 sobre la 2. Y estas fuerzas dijimos que para hacer un cambio importante en la velocidad, en poco tiempo cambian la velocidad, son fuerzas grandes. Son de acción y reacción, son fuerzas grandes, y mientras actúan estas, también actúan las fuerzas externas. Por ejemplo, el peso de la partícula 1, el peso de la partícula 2. O si vienen apoyadas en una mesa, actúa una fuerza de roce. Bueno, ¿qué pasa? Que las fuerzas internas son mucho más grandes que las fuerzas externas, típicamente. O sea, las fuerzas externas son las de siempre, tantos Newton. Las fuerzas internas son muchísimo más grandes. No es que las fuerzas externas ahora sean chicas en sí, sino que las fuerzas internas son mucho más grandes que las otras. Entonces, durante el tiempo de contacto, en el choque, vamos a despreciar las fuerzas externas. ¿Qué pasa en el caso real? Aproximamos en el siguiente sentido. Despreciamos las fuerzas externas porque, por ser en módulo, fuerzas externas, en módulo, mucho menores, 2 menores sería mucho menor que las fuerzas internas. ¿Cuándo es cierto esto? Bueno, cuando las fuerzas internas están prendidas, o sea, cuando son grandes. Acá antes, no, nada que ver, porque fuerzas internas no hay. Acá después, no puedo decir esto, porque fuerzas externas son las únicas que hay, no hay internas. Pero en el momento del choque, se suele decir desde justo antes de chocar hasta justo después, de justo antes de tocarse, de entrar en interacción hasta justo después, en ese periodo de tiempo, bueno, el cambio en la cantidad de movimiento se debe más que nada a las fuerzas grandes y las chiquitas las tiro. Siempre que estas fuerzas externas realmente se mantengan chiquitas. O sea, si las fuerzas externas mantienen su valor usual, van a quedar chicas respecto a las fuerzas internas. Y en ese caso, decimos, bueno, lo vamos a tratar como si fuera ideal. O sea,
en la práctica, no tengo que andar diciendo toda la historia, pero desde justo antes de verse hasta justo después de verse, lo considero como que las únicas fuerzas son las internas. O sea, recupero la idea de que es aislado, recupero las cuentas que hicimos recién. Lo trato como ideal. Pero tenemos que saber cuál es la aproximación que estamos haciendo. De vuelta, la aproximación que estamos haciendo es despreciar las fuerzas externas en el corto intervalo en que dura la interacción de las fuerzas internas, típicamente mucho más grandes. Eso nos dice entonces que en la práctica, y bueno, cuando dice choque, lo tratamos como ideal siempre. Y si nos preguntan por qué y qué aproximación existe, les explicamos. Pero en un momento de hacer las cuentas lo tratamos como ideal. Hay casos en que las fuerzas externas también se vuelven grandotas en el choque. Y entonces tengo que discutir con más cuidado si las puedo despreciar o no. Pero hasta ahí les quería contar. Y me falta hablar la parte de energía que están preguntando, y es lo último e interesante que se puede hacer. Querría hacer un caso nomás en que las fuerzas externas no se pueden despreciar y entonces no se puede usar el choque ideal para tener un patrón de comparación. Les quiero decir un caso fácil para tener un patrón de comparación de qué significa despreciarlas a las fuerzas externas. Y imagínense que tenemos una pelotita masa 1 que cae y choca contra un bloque de masa 2, pero el bloque está apoyado al piso. Entonces, fuerzas externas son el peso 1, el peso 2, que hace la Tierra, y la normal 2, la normal acá, normal 2. Que imagínense antes de que las partículas entren en contacto. Antes de que entren en contacto, la normal 2 es igual al peso 2 porque está apoyada. El problema que ya saben. Ahora, ¿qué pasa en el momento de contacto? Si el piso está bien duro, bien rígido y no deja hundir al bloque 2. En el momento de contacto, hay una fuerte fuerza interna, F21, su reacción actuando sobre el bloque de abajo, F12, grande, vamos a hacer bien grande el dibujo, además de las otras. Las otras que son el peso de la partícula 2, que vamos a estudiar la partícula 2. El peso de la partícula 2 sigue siendo el mismo, porque es la fuerza con que atrae la Tierra. Pero si la partícula 2, pegada al piso, no la dejo que rebote por el choque, no la dejo que tome velocidad, ¿quién no la deja? Y el piso. O sea, en el momento de interacción, el piso está haciendo una fuerza normal muy grande. Vamos a hacerlo por el costadito. ¿Por qué? Porque está aguantando. La normal está aguantando la fuerza que le hace la pelotita apretándola y la fuerza que le hace el peso. Entonces la normal se ajusta a la fuerza fuerte del impacto. Entonces la normal se hace grande. En ese caso más vale que no la puedo despreciar. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay casos en que las fuerzas externas, por ejemplo la que hace el piso sobre este bloque, no se mantienen chiquitas ante el choque, sino que se ajustan porque se aguantan el golpe. Y si se aguantan el golpe están tomando un valor fuerte, probablemente comparable con las fuerzas internas que son tan grandes. Entonces, si son del mismo orden o las dos son grandes, no las puedo despreciar. Bien, dicho eso, como comentario que van a pensar en los problemas, vamos a la última parte del tema de choques. Que es hablar de energías, que ahí tenemos la pregunta. ¿Qué puede pasar? Bueno, vamos a hacer dos casos. Vamos a hablar de energía cinética vamos a hacer algunos ejemplos así intuitivos y después la descripción técnica de qué pasa con la energía cinética. Acuérdense que la energía cinética de un sistema de partículas es la suma de las energías cinéticas de cada una. Entonces, visto desde el laboratorio, yo puedo tener distintos casos. Si siempre visto desde el laboratorio, y después tratamos de imaginarnos cómo se ve el centro de masa. Estoy pensando cómo contarlo. Puedo tener
Lo único que estoy haciendo, voy a hacer dibujos nada más de esta parte. Ejemplos. Imagínense, dos partículas que vienen con su velocidad cada una. V1 y V2. Y masa 1 y masa 2. No noto todo, pero se imaginan. Entonces tienen una cantidad de energía cinética cada una. Cuando chocan, sería la parte de durante el choque, y puede ser que se queden pegadas. Perdón, no sé si... Me parece que no estoy contando en el orden que conviene. Tendría que hacer alguna cuenta antes. Perdón. Sí, porque si no va a quedar muy en el aire. Me desordené con lo que tenía pensado. En lugar de hacer ejemplo, hacemos la parte técnica. La energía cinética de un sistema de partículas se escribe como la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Un medio de M1, V1 cuadrado, sin flecha porque es el módulo, más un medio de M2 por V2 cuadrado. Y esto podría ser antes o puede ser después. Bueno, y eso es visto desde el laboratorio. Las dos partículas con sus velocidades. Si lo veo desde el centro de masa, esto lo hemos hecho, lo van a reconocer, y entonces lo escribo de vuelta. Resulta que la energía cinética del sistema se podía escribir como un medio, como la energía cinética de traslación del centro de masa, o traslación del sistema, más lo que llamamos energía cinética interna, que era un medio de la masa del sistema por la velocidad del centro de masa al cuadrado, donde la masa m mayúscula es m1 más m2, porque estamos con dos partículas, era la parte de energía cinética asociada al movimiento del conjunto, más la energía cinética interna, que le podemos poner interna o prima, porque era la que se ve del centro de masa. Hoy le voy a poner interna. Y esta energía cinética interna la ponemos al costadito como se escribía. Y bueno, es lo que uno ve si está subido al centro de masa, en rojo. O sea, se escribía como un medio de la masa 1 por la velocidad 1' al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2' al cuadrado. 1 y 2 con las velocidades vistas desde el centro de masa. Eso es la parte que está acá en energía cinética interna. Entonces, resulta que uno puede escribir esto antes del choque o después del choque, en cualquier momento. Déjenme poner antes acá. Entonces son todas cantidades antes. Y esta cantidad es antes. Y estas cantidades son antes. Acá voy a poner grandote porque me interesa mirarlo. Y la energía cinética después. Bueno, va a ser lo mismo después. Pero en esta parte va a ser un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado después, más la energía cinética interna después. Lo ordené nada más. Ahora, ¿por qué me gusta separarlo así? Porque la velocidad del centro de masa se mantiene constante. Cuando las partículas chocan, van a hacer su viajecito. Van a chocar acá, van a rebotar, y al rato las voy a ver, la 1 por acá y la 2 por acá, con sus velocidades nuevas, pero el centro de masa, ¿se acuerdan que venía siempre en el medio? Está acá, y sigue viajando con velocidad constante. Entonces, la energía cinética de traslación del centro de masa, esta parte, no varía. No tengo que poner antes y después. Esta parte se conserva, seguro. Conservación de la cantidad de momento del sistema dice que esta parte de energía cinética estaba antes, está durante y está después. Lo que puede cambiar es la energía cinética que se ve desde el sistema del centro de masa, energía cinética interna. Esta puede cambiar. La pregunta es, ¿y por qué cambiaría? Bueno, en el proceso de choque entre antes y después actúan fuerzas internas. Y las fuerzas internas hacen trabajo.
Las fuerzas internas se acuerdan que no alteran el movimiento del centro de masa, pero la estructura del sistema y el comportamiento interno sí lo alteran. Entonces las fuerzas internas hacen trabajo, y ese trabajo se manifiesta en un cambio de energía cinética. La del centro de masa no puede cambiar, la que puede cambiar es la interna. Entonces, está bueno hacer la separación y comparar estas partes. Digo, comparar la energía cinética entera, y bueno, tiene una parte que no cambia y otra que cambia. No me gusta el juego. Prefiero separar la parte que no cambia y comparar la que puede cambiar. Entonces, es mucho más limpia la discusión de energías cinéticas si hacen este lenguaje. ¿Cómo comparamos la energía cinética del centro de masa, vista desde el centro de masa, interna, antes y después? Y entonces, desde el centro de masa, ahora sí puedo hacer los dibujitos que estaba pensando. Desde el centro de masa, o sea, si me paro en el centro de masa y veo qué está pasando, bueno, ya les conté que las partículas vienen con cierta velocidad y se van a encontrar ahí en el medio, la 1, la 2, esto sería, bueno, en rojo, B1' antes, y esto sería B2', el centro de masa después, y bueno, cuando vienen, cada uno tiene su velocidad, prima. Entonces tenemos una cantidad de energía cinética interna, prima, que la puedo calcular. Chocan acá y rebotan. No se van a mezclar, la 1 sigue siendo la 1, la 2 sigue siendo la 2, entonces la chocan y rebotan. Si es que rebotan, porque por ahí se quedan pegadas. Entonces, ¿qué es lo que veo después del choque? Bueno, típicamente veo saliendo del centro de masa, las velocidades B1' después y B2' después. ¿Y qué puede pasar? Bueno, puede pasar que la energía cinética interna de salida, vamos a poner un globito acá por decir, esta es la salida, puede ser que sea igual a la cantidad que había entrado, puede ser que sea menor o puede ser que sea mayor incluso, o sea, puede ser diferente. Entonces, lo que vamos a calcular, lo que caracteriza el choque es el cociente de energía cinética interna después sobre la cantidad de energía cinética interna antes. Visto del centro de masa. Tengo una cantidad de energía cinética que traían las partículas. Se la suele llamar energía disponible, porque es lo que había al principio. Y después de rebotar, y bueno, salió otra cantidad de energía. Y el cociente es el que las comparan, es la forma de compararlos. Si el cociente es 1, bueno, y las cantidades estas son positivas, pues son energías cinéticas. Si el cociente es 1, significa que son iguales. Si el cociente es menor que 1, quedó menos que lo que había. Y si el cociente llega a ser mayor que 1, es que hay más que lo que había. Y eso puede pasar también, porque dos partículas pueden chocar de golpe, y lo que llamaba reacciones o explosiones, supónganse que, no sé, un cartuchito de pólvora pegado a una, y cuando chocan, explota esa pólvora. Y hace que haya una fuerza interna de una sobre la otra, y la otra sobre la primera, que les da más velocidad de salida que cuando entraron. O que había un resorte comprimido, y entonces, cuando chocaron, pum, eso se liberó el resorte y entregó energía potencial que pasó a ser cinética. Entonces la energía cinética después, típicamente en un choque, lo que se llama choque es cuando no aparece energía nueva. Y lo que se llama una reacción es cuando aparece energía nueva. O sea, el sistema tenía alguna energía potencial y la liberó como cinética. Entonces, este cociente, lo voy a escribir allá de vuelta, para que no quede apretado. Lo que les contaba es que conviene mirarlo desde el centro de masa. Y este cociente de energía cinética interna, después, sobre energía cinética interna antes, se lo llama coeficiente de restitución. Algunos libros con la letra H, no sé, coeficiente de restitución. ¿En qué sentido? Y mira, las partículas entraron al choque con una cantidad de energía. Esa energía pasó a algo
por ahí se frenaron y después volvieron a salir. Y entonces, de lo que había disponible antes, uno ve cuánto le quedó después. Y eso se dice la energía que se restituyó. ¿Cuánta energía se restituyó? Porque he visto el centro de masa, sobre todo, en el momento en que chocaron, en algún momento pierden velocidad y después la ganan de nuevo. ¿Sí? Si fueron dos pelotitas de goma y van a chocar acá en el centro de masa, y bueno, llegan ahí, se aplastan. Cuando se aplastan, acumulan energía potencial, elástica, y después se empujan de vuelta. Entonces la energía cinética disponible, en algún momento se frenan, no sé qué pasó, y después me fijo cuánto vuelve a aparecer. Coeficiente de restitución, de ahí la palabra restitución. Y si este coeficiente, y este coeficiente lo puedo poner en un eje, voy a llamar H al coeficiente de restitución, con muchos libros. Ese eje H es desde 0 hasta, no sé, puede pasar por 1 y puede ser más grande que 1. A ver si mantenemos el entusiasmo y queda para la práctica. Si el coeficiente es mayor que 1 en toda esta zona, se habla de una explosión o reacción. ¿Por qué? Si el coeficiente es mayor que 1, significa que hay energía después mayor que energía antes. ¿Sí? La reacción es que la energía después es igual... Estoy pensando cómo escribo cortito. Vamos a ponerle prima después y mayor que E' antes. Si el coeficiente, entonces, si hay más energía después que antes es porque alguien la proveyó. Y se lo llama explosiones o reacciones. Hay algo que pasó ahí que entregó más energía que la que venía de la entrada. Si llega a ser 1, justo, es cuando la energía interna después es igual a la energía interna antes. Y ese choque se lo llama elástico. Por prima estoy poniendo interna, por ser más cortito, perdón. Vamos a poner int. Cuando vale 1, muy importante, es que la energía cinética interna después es igual a la energía cinética interna antes. Interna después, interna antes. Es el caso en que toda la energía disponible pasó algo en el choque y volvió a aparecer. Típicamente es cuando las fuerzas internas son conservativas. La fuerza interna se la puede imaginar como que apretó un resorte y volvió a alargarlo. Cuando frena las partículas se frenan, se acumula energía potencial en el resorte y el resorte las tira de vuelta. Acinética. Entonces, si la fuerza interna es conservativa, típico, pasa que la energía interna no cambia, y entonces si no cambia la interna y no cambia la del centro de masa, no cambia nada. En estos casos se puede decir que no solo a nivel interna es equivalente a decir que la energía cinética de laboratorio antes, o vamos por después, es igual a la energía de vista del laboratorio antes y después. ¿Qué les digo acá? Siempre energía cinética desde el laboratorio. Esta que está poniendo acá era del laboratorio. Y vamos a poner, ya que estamos, y si queda una foto de esto, lab y lab. Siempre tiene una parte de centro de masa y una parte interna. La del centro de masa siempre se mantiene en el choque y la interna estamos discutiendo. Si se mantiene esta siempre y esta también se mantiene en el laboratorio. Entonces uno puede hacer, si sabe esta característica, si sabe que el choque es así, porque se lo dicen, puede usar esto en laboratorio. Y para la práctica, el problema suele decir en algún lado: considere un choque elástico. Esa es la palabra. Este caso se llama elástico. No es que todos los choques sean elásticos. Solamente si este cociente vale 1. En general no son elásticos. Pero si este cociente vale 1, ¿qué es lo que pasa cuando las fuerzas internas son conservativas? O sea, hay casos. Y en el enunciado te lo dicen. Entonces vos sabés que podés usar esta condición. ¿Por qué te lo dicen? Y en los problemas, además de usar la conservación de la cantidad de movimiento, que se usa siempre, además usan esto como una ecuación extra.
Bien. Ahora, eso no pasa siempre. Hay casos en que el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, y quiere decir que una fracción de la energía disponible sobrevive como cinética. La mitad, por ejemplo. Entonces te dicen, ok, llegaron con una buena velocidad relativa así entre ellos y salieron más despacito entre sí. Visto del laboratorio no te puedo decir nada, la verdad no se puede traducir eso. Perdón, se puede traducir. Perdón. Si H es menor que 1, uno sabe que la energía cinética después es más chica que antes. O sea, se perdió algo del centro de masa. Primas. Como la del centro de masa de traslación se mantiene, la suma del laboratorio también va a pasar acá. Que la energía cinética completa, vista del laboratorio, con B1 y B2, antes y después, es menor después del choque que antes. Entonces, si uno resolvió un problema y le dicen, che, revisá las energías cinéticas, ¿qué pasó? ¿Cuánto tenías al principio? 14 joules. Y después, 10 joules. Uy, se perdieron 4 joules. ¿Qué pasó? Bueno, no se perdió la velocidad del centro de masa, pero se perdió la parte interna. Y decir el choque no es elástico porque hubo pérdida de energía. Y un caso límite de mucha pérdida de energía es el caso de H igual a 0. Este 0 también es importante, bueno, aparecen los problemas. ¿Qué sería que dio 0? Que la energía cinética interna después es 0. Vine con tanto yo, no me quedó nada. Y si es 0, es 0 esta parte, quiere decir que son 0 las velocidades de las partículas respecto del centro de masa. O sea, visto el centro de masa, ¿qué pasó? Las partículas chocan y no salen. Y si no salen es que se quedan pegadas. Entonces, es sinónimo en la lógica. Que las partículas se queden pegadas es que no hay velocidad respecto del centro de masa, es que no hay energía cinética respecto del centro de masa, después del choque, es que el coeficiente de restitución vale 0. Y ese se llama choque plástico. Entonces, cuando el coeficiente de restitución es 0, aunque no le digan ese nombre, lo que pasa es que la energía cinética interna después del choque, después, es igual a 0. Y eso es sinónimo de que B1' después del choque y B2' después del choque son 0. Porque la energía cinética es suma de masas y velocidades al cuadrado. Si te da 0 es porque las dos velocidades son 0. Y si las dos velocidades son 0, desde el centro de masa uno ve que las partículas no se despegan. ¿Y del laboratorio qué vería? Desde el laboratorio, vamos a poner en azul de vuelta, vería que las dos partículas vienen a chocar, el centro de masa anda por acá, el centro de masa evoluciona, cuando chocan sigue, siempre tranquilo el centro de masa, y si las dos partículas no se separan del centro de masa, es que vienen y salen juntas. Sale como un pegote de dos partículas, una masa M1 más M2, viajando todo con la misma velocidad. Ese caso en que se pierde toda la energía cinética interna es el caso en que hubo disipación. La energía cinética se perdió, o sea, se frenaron las partículas cuando chocaron y no volvieron a separarse. Entonces, lo que se ve es que salen juntas y el choque se llama plástico. Entonces, choque plástico, en la práctica salen juntas, lo pongo acá entre comillas. Y si en el problema les dicen, dos partículas chocan y quedan pegadas, incrustadas, de alguna manera van juntas, ya sabes que es plástico. Y entonces, ¿qué podés decir? Bueno, que la energía cinética después del choque, vista del laboratorio, es igual a la del centro de masa y nada más. Pero es más fácil en los problemas trabajar directamente. Que B1', B2' ya sabes cuántos son. O sea, desde el laboratorio, B1 y B2 son igual. Después del choque las velocidades son iguales. Y en lugar de tener dos incógnitas de velocidad de cada partícula, tienes una sola. Porque te avisaron, mira, van juntas. Bien. Y entre medio, y hay choques parcialmente elásticos. Entonces, en la práctica, o no les dicen nada y les preguntan que hagan este cociente ustedes, y se ubican, o les dicen, mira, es elástico, y entonces vos usás la condición de conservación de energía cinética,
O te dicen, es plástico, y entonces usas la conservación de pérdida total de energía cinética interna, o que las velocidades de las dos partículas son iguales. Bien, con eso me pasé un cachito de la hora, pero va. Les conté todas las consideraciones que hay que tener en cuenta para aplicar la teoría que ya sabíamos a problemas de choques. Bien, cortamos acá, pausa y volvemos con el tema nuevo. En el recreo podemos conversar un poquito.